Gloria a Dios. La paz de Cristo sea con todos mis hermanos en el nombre del Señor Jesús. Les he compartido una lectura bíblica que nos dice el amor hacia los enemigos. Y dice de esta manera: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. O sea, en algún tiempo era el que te hacía, dale. Pero ahora el Señor nos da una palabra nueva. Con Cristo vino el perdón y es lo que tenemos que practicar, amados hermanos. Y nos dice así la lectura, dice: pero yo os digo, o sea, el Señor Jesús nos habla y nos dice: yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla, no dice devuélvele, sino dice vuélvele también la otra. O sea, a cualquiera que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los mismos publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gloria a Dios, encomendamos esta palabra en tus manos, Señor, y que tú seas hablándonos, Padre, que es lo que tú quieres de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Bien, amados hermanos, les estoy compartiendo esta palabra en el nombre de Jesús para primeramente darle la gloria a Dios de todas las cosas que Él hace en nuestra vida, y también para dar testimonio de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que cuando nosotros hacemos bien, como dice la palabra, ¿quién será aquel que pueda hacerte mal? Eso nos dice la palabra. Gloria a Jesús. Y la palabra no se contradice. Bien, amados hermanos, como ustedes saben que en un tiempo tuve que tomar la decisión de separarme del padre de mis hijos, porque estaba viviendo en adulterio según la palabra de Dios, que dice que el que se casa con el divorciado o con el repudiado adultera. Es adúltero también, dice, y será llamado adúltero. Eso dice la palabra. Entonces tuve que tomar esa decisión de permanecer sola con mis hijos. Estaba en un estado de pobreza muy grande, muy grande. Había conseguido un trabajo porque cuando quedé sola no tenía trabajo. El papá de mis hijos era el que mantenía el hogar. Entonces yo no tenía trabajo. Pero el Señor me proveyó de un trabajo que trabajaba 3 días a la semana, hacía unas horas, y con eso, bueno, compraba la comida. Gloria a Dios. Pero este hombre no se quedó conforme con eso,
porque él pensaba que yo me iba a tener hambre y por hambre iba a volver con él. Cuando el Señor nos llama a santidad, amados hermanos, debemos resistir al mal. Dice, resiste al mal y él huirá de ti. Entonces, amados hermanos, fue lo que hice, resistir al mal. Y empecé a trabajar y con ese trabajo me daba una porción justa, una ración justa para mis hijos y para mí. Y también mi familia me ayudaba en aquel tiempo, mi mamá también me ayudaba si algo no me alcanzaba. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, una noche era un hombre que tomaba, que se emborrachaba y se ponía muy violento, muy agresivo con sus palabras, muy ofensivo. Sus palabras eran muy humillantes, me maltrataba mucho con sus palabras y tenía mi autoestima muy baja, pero me fortalecía en el Señor y en Él fui levantando fuerza, fui teniendo fuerzas y reprendiendo al mal en el nombre de Jesús y buscando a Dios de rodillas y clamando a Dios. Fue la manera que pude ir saliendo de aquella circunstancia. Entonces, mis amados hermanos, recuerdo una noche que estábamos durmiendo con mis niños, dormíamos allí en un dormitorio, tenía cada niño su cama y estábamos todos descansando y empezó a golpear la ventana violentamente, nos sobresaltó, nos asustó mucho y a gritar allí en el patio de la casa, el lunes te voy a meter presa, te voy a llamar a la policía, dice, ya junté firmas de todos los vecinos para quitarte los niños y también echarte de la casa a la calle y quedarme con mis hijos en mi casa. Entonces, amados hermanos, yo me fui de rodilla al comedor mientras aquel hombre vociferaba y gritaba como un Goliat en mi ventana. Yo me fui de rodillas a clamarle al Señor y a llorar delante de Dios. Temblaba, pero en la presencia de Dios, todas aquellas palabras, sí sentía una presencia muy maligna, muy perversa, tenía miedo, porque también era un hombre de armas y de mucha maldad, un hombre vengativo, un hombre que deseaba siempre vengarse. Esa era su voz, lo que él decía, que se iba a vengar de mí porque yo no había querido continuar con él. Aunque él se había ido, estuvo 3 meses fuera de la casa y esa fue la manera que Dios me libró. Él se fue 3 meses y cuando regresó yo le dije, no, continúa donde tú estabas hasta ahora. 90 y pico de días se fue y no se sabía dónde estaba. Y cuando regresó le dije, no, tú quédate donde tú estabas, está bien, yo seguiré sola con mis hijos si en 90 y pico de días tú no te acordaste que nosotros vivíamos y necesitábamos comer y sobrevivir, entonces sigue donde tú estabas. En ese tiempo, amados hermanos, el Señor estuvo tratando conmigo y el Señor me mostró una visión y Él me habló en medio de esa visión y yo vi un portal espiritual muy alto y vi parado al Señor en ese portal y me veía yo muy pequeñita detrás del Señor, muy chiquita. Él era muy grande al lado mío y Él me dijo que yo me volviera al Señor y renovara mis votos con Él, mi pacto con el Señor, con el bautismo de las aguas. Ya que yo había estado muchos años apartada de Cristo, 12 años, y eso fue lo que el Señor me habló. Así que por lo pronto yo quería bautizarme rápidamente. Él me dijo
que por medio de ese pacto, si yo no abría la puerta, mis amantes espirituales no volverían a entrar, porque yo siempre le preguntaba al Señor por qué yo era reincidente en el pecado de fornicación y de adulterio. Aunque se iba y venía, siempre reincidía en volver con el papá de mis hijos, a pesar de que era una relación tóxica y de mucha violencia y agresividad, donde habían insultos, maltrato, pasábamos hambre, borracheras, agresiones, eh, todo el tiempo. Aquello era terrible. Los niños crecían en un ambiente de violencia, de ofensa, de maltrato, de humillación. Entonces, amados hermanos, como les estaba diciendo, bueno, el Señor me dijo que si yo no abría la puerta desde adentro, el enemigo no iba a volver a entrar. Y eso era lo que yo veía que el Señor me mostraba. Ese hombre venía hacia la puerta, se chocaba con esa puerta espiritual que no veía y volvía a caer hacia atrás. Y así lo intentaba una y otra vez, y siempre era como que rebotaba y caía sentado con sus manos hacia atrás. Decía, vendré y entraré como otras veces, y pum, rebotaba y caía hacia atrás. Él no veía al Señor, ni veía lo que yo estaba viendo, que el Señor era el que estaba delante de mí, protegiendo mi vida, cuidándome, aleluya. Oh Santo, aleluya, gracias Señor por tu presencia. Así que hermano, fui librada del mal, pero aún aquel enemigo espiritual, que es el enemigo de nuestras almas, sabemos que no son las personas, sino que es el enemigo de nuestras almas, que nos aborrece, que nos odia, porque sabe que nos hemos vuelto a Cristo. Y Él va a intentar por todos los medios de destruir nuestra vida, destruir nuestra fe y de hacernos volver de nuestro camino en la búsqueda del Señor. Entonces, amados hermanos, aunque yo era una cristiana mundana, todavía el Señor no me había revelado cómo debía de andar en su camino, cómo debía de vestirme, cómo debía de peinarme, pero sí el Señor me hablaba en medio de aquella circunstancia. Por eso le digo a todos mis hermanos que cuando hay personas que aún no han sido transformadas, que siguen con su pelo, con su tinta, con su maquillaje, con sus aretes, sus collares, sus vanidades, oremos por ello para que el Señor los cambie y los transforme. Dios es el que tiene que revelarse a sus vidas en el nombre de Jesús, hablar a sus corazones para que ellos sean cambiados y transformados. Yo fui cristiana mundana durante 20 años, hermano. No tenía la revelación del Espíritu, no sabía que a Dios esas cosas, o sea, sí había oído, sabía que no le gustaban, pero no lo entendía, hermanos. Yo no entendía por qué me tenía que sacar el pantalón, que el pantalón era una prenda de hombre, que la mujer se lo había puesto y que esa era su historia. No lo sabía, hermanos, hasta que Cristo se reveló a mi vida y me enseñó que el pelo no hay que, dice, no harás tu cabello ni blanco ni negro, que no podemos estar cambiando de color el cabello. Y Él también me habló que, dice, no podrás por mucho que te afanes añadir a tu estatura un codo, que allí hay otro testimonio sobre los tacos. Algún día les contaré ese testimonio, gloria a Jesús. Amados hermanos, les continúo contando de por qué aquel día yo estaba allí de rodillas y el Señor en su grande misericordia dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de hombres violentos. El Señor te librará si tú confías en Él. Y este es tu caso, esta es tu dificultad, este es tu problema. Tú pasas maltrato, pasas humillaciones, pues quebranta tu corazón delante de Dios y ora y ayuna y vigila y no te canses de buscar su rostro,
porque un día el Señor dará alivio a tu alma y a tu corazón. El Señor te hará libre en el nombre de Cristo. Él lo ha prometido. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Confiemos en nuestro libertador Jesús. Sigamos orando a Él y llorando en su presencia. Entonces, mis amados hermanos, como les contaba, que estaba en ese proceso, que ya había salido el adulterio, que ya el Señor se me había revelado de que Él quería que yo me bautizara de vuelta y que Él me iba a proteger. Esas fueron sus promesas. Así que yo allí estaba de rodillas en medio de la noche, a eso de las 3 de la mañana, clamándole al Señor y llorándole a mi Padre, diciéndole: Señor, tú libraste a Daniel y sus amigos del foso de los leones. Tú libraste a Daniel del foso de los leones y libraste también a Daniel y sus amigos del horno de fuego, Señor. Tú estuviste con ellos en medio del fuego, Padre. Envía tu ayuda, Señor. Tú eres mi libertador, Jesús. Yo en ti confío, Padre Celestial. Ayúdame, Señor, con un corazón quebrantado delante de Dios, orando a mi Padre Celestial. Él oyó mi voz aquella noche, temblando porque sentía la presencia del maligno, hermano. Parecía que la voz eran como ondas que entraban dentro de mi casa de maldad, y seguía gritando: fuera, te voy a meter presa, te voy a ir a llevar papel higiénico a la cárcel. Dios mío, aquellas palabras intimidaban bastante, pero yo seguía orando. En eso, hermano, el Señor me muestra una visión y veo un lugar, hermano, como que fuera una corte, Había un camino antes de entrar a la corte y el Señor entraba con sus ángeles, que era como un séquito de ángeles detrás del Señor. Y también vi que a los costados de esa corte habían parado como soldados, eh, oscuros los veía, y eran demonios, hermano. Cuando el Señor entraba por ese camino hacia la corte, todos los demonios caían hacia atrás, hermano, de uno solo. Antes, cuando el Señor venía entrando por el camino de esa corte, y entonces el Señor me muestra que, porque yo le preguntaba que Él me había denunciado, qué iba a hacer de mí y todas esas cosas. Entonces Él me mostraba esa corte y, y entonces esos demonios caían. Él entró en la corte y llegó a una oficina, y en esa oficina el Señor, con autoridad, tomó unos documentos que estaban sobre el escritorio, los tiró al suelo con furia, con autoridad, y sus pies tenían fuego. Debajo de sus pies había llamas de fuego, como dice Apocalipsis, aleluya. Y Él, con su poder, hermanos, quemaba con sus pies, hollaba, pisaba y destruía todo aquello que había el enemigo levantado en mi contra. Se prendía fuego, hermanos, esos papeles. Oh, gloria al Señor, aleluya. Bendito sea su nombre. Después vi a aquel hombre, el padre de mis hijos, que era llevado por 2 demonios. Uno de cada lado lo levantaban y sus patitas quedaban en el aire y se lo llevaban preso. Eso fue lo que vi, hermanos. Aleluya. Y bien, amados hermanos, eh, al otro día empezó ese proceso duro en mi vida, que recuerdo que me llama la directora de la escuela, que el padre de mis hijos había ido a buscarlo a la escuela para retirarlo. Ella me llamó, me dijo: yo a él no lo conozco porque usted es la que siempre viene con sus hijos, usted está siempre, yo a él nunca lo he visto con sus hijos. Entonces dice: yo no se lo voy a entregar, venga a levantarlo, que 4:30 salen sus hijos. Yo levanté mis hijos,
Pero como él no sabía que mis hijos iban a una escuela de tiempo completo y salían antes, se apareció a las 5 de la tarde con un policía y un abogado para quitarme mis hijos. Entonces después vino la policía a mi casa, amados hermanos. Él se había puesto con un abogado, había hecho todo lo que dijo, levantado firmas. De ahí yo tuve que ir a la comisaría, presentarme con todos mis hijos. Fue la policía a mi casa. Tuve que llevar a mis hijos a la policía, ir con ellos y presentarme allí. Y bien, amados hermanos, lo que aconteció es que fui derivada a un hospital para que fueran revisados mis hijos, porque él me acusaba de que yo era una mala madre, de que yo los maltrataba. Amados hermanos, cuando yo estaba en el mundo, sí era violenta, maltrataba a mis hijos, pero cuando me volví a Cristo, yo me arrepentí, le pedí perdón a mis hijos y el Señor cambió mi vida, amados hermanos. Pero el enemigo pensó que podía usar esa arma en contra mía. Pero el Señor tuvo misericordia de mí, amados hermanos. Y así que cuando fueron mis hijos al médico, mis hijos estaban muy bien, estaban limpitos, bien vestidos, no tenían marcas de abandono, porque siempre fui una madre responsable que cuidé de mis hijos, les cosía la ropa, les hacía toda la ropa, amados hermanos, en una máquina. Yo no tenía dinero para comprar, pero de una ropa que fuera más grande yo la desarmaba y la hacía bonita. Si tenía una telita, siempre compraba telitas baratas o mi mamá me regalaba algunas telitas bonitas. Yo le hacía todo, hacía camisitas, le hacía pantalones, vestiditos a mis hijas. Los tenía todos bien bonitos, hermano, porque me gustaba mucho coser y hacerle muchos diseños de ropa bonita. Mis hijos tenían ropa hecha toda en la máquina, hermanos, bien bonita ropa. Y me gustaba mucho decorar mi casa con telas, con cortinitas, con cositas, porque yo era pobre, pero lo de pobre no quita que tú seas limpita y ordenada, amado hermano, ¿entiendes? Entonces, gloria a Dios, yo le daba gracias al Señor por la sabiduría que Él me daba, pero también había estudié 5 años de modelista y moldista, tenía un estudio, pero no estaba ejerciendo, amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, les cuento que empezó ese duro proceso en mi vida. Y fue ahí no le encontraron nada a mis hijos, los encontraron en perfectas condiciones. La policía me volvió a llevar para la comisaría y no encontró nada. El médico dijo que estaban muy bien, me fui para mi casa tranquila y me dijeron que después me tenía que presentar en el juzgado para terminar con el caso, pero que no había pruebas en mi contra. Eso dijeron en la policía. Así que me regresé para mi casa, amados hermanos, y me enviaron una visitadora social a mi casa. Yo llegaba con mis hijos de la escuela, y después del trabajo los pasaba a buscar a la escuela y los traía para mi casa. Y también, amados hermanos, llegué a mi casa, estaba la visitadora social y revisó a todos mis hijos y los miró allí y dijo que quería hablar con ellos y yo le permitía. Yo le dije que sí, que por supuesto, pero que no quería estar presente, quería que ella hablara con ellos a solas para que mis hijos pudieran hablar con verdad y que ella viera que no había manipulación ni tampoco, como dice la palabra, el justo está confiado como un león. Yo estaba confiada de que era buena madre con mis hijos, que cuidaba, los protegía, los bañaba, los atendía, los ayudaba con sus deberes, trabajaba y hacía todo para ser una digna hija del Señor. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, aquella mujer se fue muy conforme, se fue
y mis hijos hablaron con ella todo lo que ella les preguntó. La mujer se fue con su informe hecho y después yo fui al juzgado. El día que yo iba a ir al juzgado, ese hombre se apareció en mi casa. Pero todo el tiempo, hermano, yo estaba diciendo, yo lo perdono porque no sabe lo que hace. Yo lo bendigo y lo perdono porque él no sabe lo que hace. Se ha levantado contra una hija de Dios. Yo lo perdono y lo bendigo porque él no sabe lo que hace. Y así estaba, amados hermanos. Él vino ese día a mi casa y me dijo, yo le dije, ¿por qué tú hiciste eso? Tú sabes que, que yo amo a mis hijos y si no estoy contigo es porque Dios no está de acuerdo con una relación que está mal, porque tú tienes a tu esposa, tú la abandonaste y, amados hermanos, vuélvete con ella, le dije, vuélvete. Y entonces, mis amados hermanos, no era porque yo no amara a aquel hombre, sí lo amaba, hermanos, pero más vale hacer la voluntad de Dios. Yo renuncié a mí misma, a mis emociones, a mis sentimientos por Dios. Aunque el hombre era malo, yo siempre oraba por él y tenía la esperanza de que el Señor lo transformara y lo cambiara. Mas el Señor nunca hizo tal cosa porque Él tenía otros planes para mi vida. A veces no comprendemos, hermano, y queremos que Dios haga algo que Dios no lo quiere hacer, sino que Dios quiere tratar con nuestra vida. Quiere mostrarnos su gloria a nosotros y cambiarnos a nosotros, primeramente. Entonces, amados hermanos, aquel hombre me dijo ese día era el que yo me tenía que presentar al juez, y me dijo, yo no me voy a presentar. Hermano, yo quedé helada, quedé así. Eso solo Dios lo hizo, que Él no me iba a ir a acusar. Me dijo que lo perdonara. Y yo le dije, sí, estás perdonado, siempre te perdoné, estás perdonado, le dije. Yo me fui al juez y él me dijo que te vaya bien, que Dios te bendiga. Quedó ahí, no sé, vino, estuvo un rato viendo a sus niños y se fue. Después no sé. Yo fui al juzgado, amados hermanos, y bueno, allí me preguntaron las cosas que habían pasado y todo. Yo le dije, mire, yo aparte todos los sábados ayudo en un comedor para niños, voy a vender cosas a la feria para ayudar en un comedor, también ayudo a mujeres en un club del barrio, ayudando a mujeres, les enseño a coser para una vez a la semana, para que ellas se independicen, salgan adelante y para que si están pasando problemas de violencia doméstica sean capaces de sobrevivir por sí mismas, porque la mujer que depende de un hombre siempre va a estar bajo el maltrato de ese hombre. Pero si tú, hermana, tienes un trabajito que tú te puedes solucionar, entonces tú ya no vas a ser más el estropajo de ese hombre, porque tú vas a tener cómo subsistir, hermana, ¿entiendes? Que a veces también uno se acostumbra a estar subyugada en ese maltrato y no piensa que debe salir adelante. Y bien, hermanos, yo le dije eso a la jueza y allí había una abogada también tomando nota. Y entonces ellos quedaron admirados. Le dije, aparte tengo un taller allí en la casa de mi mamá, que coso yo las costuras y voy iba con una bicicleta, hermanos, casa por casa, repartiendo folletos, diciendo, en 24 horas te levanto el trabajo que tú tengas para pegar cierres, hacer ruedo, hacerte una cortina, lo que tú necesites de confesiones y te lo devuelvo en 24 horas hecho. Hermanos, la gente quedaba maravillada. Yo tenía mucho trabajo, era responsable, entregaba el trabajo en fecha, antes así rápido, porque con ese trabajo, amados hermanos, yo le daba de comer a mis hijos.
A los 6 meses de estar trabajando, ya le había comprado bicicletas a todos para ir a la escuela. Tenía 3 bicicletas, siendo que antes teníamos una sola bicicleta y mi hijo el mayor iba con mucho esfuerzo llevando a sus hermanos en bicicleta, 2 niños arriba de la bicicleta, porque era mucha la pobreza que teníamos. Pero mis amados hermanos, el Señor a los 6 meses me había bendecido. Tenía 3 bicicletas, 3. Y al año y medio ya me había comprado una motito, hermanos, para ir y venir a buscar el trabajo. El Señor prosperó el trabajo de mis manos. A los 5 años el Señor me había dado una empresa de vestidos de novia, vestidos de fiesta y estaba trabajando con esa empresa en la capital, en un local comercial. Salía en las revistas y también algunas veces me hacían algún informe para la televisión y desfiles, porque les dije, hermanos, que era una cristiana mundana. Pero amaba a Dios y siempre toda la gloria se la daba a Jesús. Y no había tenido la revelación de que mi vida en Dios también tenía que ser el vaso limpio por dentro y limpio por fuera. Así que, amados hermanos, yo perdoné a aquel hombre y lo bendije y Dios recompensó mi vida. ¿Qué te digo con esto? Que debemos de perdonar a los que nos aborrecen, a los que nos maldicen, bendecir y hacer bien a todos para que nos vaya bien. Dios se va a encargar de nuestros enemigos y de los que nos aborrecen. Él tuvo su parte también, que en el tiempo pasó cosas muy duras, que no es mi vida y no tengo por qué hablar de su vida, pero el Señor libró mi alma y también mi vida, porque tal vez podía haber muerto, no lo sabemos, de tanta violencia, ya que una vez había sentido la voz del enemigo, una voz muy fea que dijo matar a esa mujer, destruir a la mujer, el odio, órdenes precisas había dado contra mí desde el mismo infierno. Yo sentí la voz del mismo enemigo en lenguas, una cosa muy espantosa, hermano, de oír, y el Espíritu Santo me tradujo, pero fue terrible esa noche que sentí que el enemigo había mandado matarme y destruirme. Mas Dios me ha sacado en victoria, me ha sacado en victoria. ¿Por qué? Porque debemos de ser obedientes a su palabra. Amad a tus enemigos, bendecid a los que te maldicen, orad por los que te persiguen. Nunca le pagues a nadie mal por mal, sino haz el bien a los que te aborrecen, y tú verás cómo el Señor te saca adelante. Hoy en día, amados hermanos, mis hijos ya están grandes, ya los crié, gloria a Dios, y el Señor me ha tenido en victoria y en triunfo, y no en escasez, sino en abundancia. No, el Señor no dejándome pasar hambre, necesidad. Él ha cuidado de mí todos estos años y también de mis hijos. A Dios sea la gloria por todo lo que Él ha hecho, amados hermanos. A Dios sea la gloria. Bendito sea su Espíritu Santo. Bendito el día que Jesús se reveló a mi vida, amados hermanos. Sus palabras y sus promesas son fieles y verdaderas, y Él no miente, Él no es mentiroso, Él salva, Él liberta al cautivo y a todo aquel que le obedece a su palabra. Dios te bendiga. Amén.